tal estáis? Espero que muy bien. Soy el Padre Raúl Martí. Estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario. El Evangelio de este domingo es de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». El Evangelio de este domingo nos cuenta lo que ocurrió después de la multiplicación de los panes y de los peces. Los discípulos se suben a la barca mientras Jesús los espera en la otra orilla. Y vemos como, por una parte, mientras estaban en la barca, ya muy lejos de tierra, empieza una tempestad y la barca se ve sacudida por las olas. Y en primer lugar vemos por una parte cómo Jesús rescata a los discípulos, y después también rescata a Pedro, que está a punto de hundirse. Porque el Señor le da la oportunidad a Pedro de andar sobre el agua. Jesús aparece a los discípulos andando sobre el agua y Jesús le dice a Pedro: «Ven». Pedro le dice a Jesús: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Y Jesús le dice: «Ven». Entonces el Señor le da esa capacidad a Pedro de andar sobre el agua sin hundirse, pero hay un momento en que Pedro duda de Jesús, está a punto de hundirse. Entonces vemos cómo también Jesús rescata a Pedro. Hoy podemos hablar del rescate que el Señor también nos hace a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros caemos en la tentación que ya sabemos? Mirad, ser cristiano no es buscar ser el primero delante de los demás, sino buscar ser aquel que tiene que ser el último, aquel que no tiene que pretender que se conozcan sus cosas, que se vean las cosas que uno hace, como lo hace Jesús en el Evangelio muchas veces. Jesús en el Evangelio tantas veces aparece haciendo obras, haciendo milagros, pero muchos milagros el Señor los hace a solas, con la persona con la cual obra el milagro, con esa persona con la cual obra el milagro hay un pequeño diálogo. Y a esa persona que el Señor cura o que le hace el milagro,
Le dice el Señor muchas veces, ¿qué quieres que haga por ti? Y Jesús se para. Hoy y cada día de nuestra vida el Señor se para y habla con nosotros. Y nos habla de persona a persona, sin miedos. Y el Señor es después cuando hace el milagro. El Señor cuando a nosotros nos quiere rescatar, primero quiere hablar con nosotros. Sabe dónde está nuestra herida, sabe aquello que nos hace caer, aquello que nos marea, aquello que nos hace daño humanamente y espiritualmente, aquello que nos cuesta sacar, pero es esencial que saquemos de nosotros, cosas que hacen que nos busquemos, que nos miremos a nosotros mismos, que no nos hacen ser felices, que no nos hacen estar alegres. Mirad, al Señor a Pedro le concede andar sobre el agua. ¿Y eso por qué? Porque el Señor confía en él. Y Pedro lo hace enseguida. Anda sobre el agua. Pero hay un momento en que empieza a hundirse. ¿Y eso por qué? Pues porque Pedro vuelve a mirar atrás. Pedro duda. Pedro desconfía. Y esto también nos pasa a nosotros. Esta palabra de hoy es una invitación a abandonarnos con confianza en Dios. Abandonarnos en todo momento de nuestra vida, especialmente en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Muchas veces nos encontramos con momentos de desilusión, nos encontramos con momentos de desesperanza, nos encontramos con momentos de no encontrar respuestas, de pensar que estamos solos, de pensar que Dios nos ha abandonado. Y es ahí cuando gritamos, cuando debemos de gritar, Señor, sálvame. Y Jesús le dice a Pedro y nos dice a nosotros, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudas? Pues pongamos nuestros temores, pongamos nuestros miedos, pongamos eso que nos cuesta reconocer, eso que nos cuesta sacar de nuestra vida. Pongámoslo en manos del Señor, para que con Él podamos ser hombres nuevos y cristianos y cristianas valientes. Pues hermanos, hasta aquí el comentario al Evangelio de este domingo. Un saludo a todos y la paz.